Estamos en el libro de Daniel, Daniel capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y contra todos 1000 bebió vino. Belsasar quiere decir Bel preserva el rey, y Bel era el dios pagano de los de Babilonia, uno de sus muchos dioses. Y este rey, que era el nieto del rey anterior, que había tenido tanto trato con Daniel, donde Dios le había mostrado tanto, donde Dios lo humilló al final, el rey Nabucodonosor, pero su nieto no había aprendido nada. Y él hizo un banquete. Las otras Biblias no tienen muy bien traducido este versículo, porque en algunas traducciones dicen que el rey bebió con sus príncipes, pero eso no es lo que dice el hebreo original. Dice que bebió contra sus príncipes. Es la idea que él se puso a beber, ahí con ellos, a ver quién podía tomar más, quién aguantaba más, quién podía quedar más con más trago y todavía parado. Y no solamente contra sus príncipes, sino que mira lo que hizo aquí. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Aquí se dice que es el hijo de Nabucodonosor. En medio de la borrachera se le ocurrió traer los vasos de la casa del Señor y a llenarlos con vino, y mandó traer las mujeres y las concubinas y todo el mundo y armar una gran parranda para ver quién podía más. Es algo que ocurrió en la realidad en Babilonia hace más de 4000 años, 3000 años. Pero es una foto de cómo va a terminar nuestra era actual de la iglesia. Nosotros tenemos en este momento el sistema del mundo, que es el mismo sistema de siempre de Babilonia, la manera del hombre de hacer las cosas. Babilonia quiere decir confusión en el original, viene desde la torre de Babel. Babel es confusión y Babilonia es la tierra o el sistema o la ciudad de la confusión. ¿Y de dónde vino esa confusión? Cuando el hombre quiso su nombre propio, cuando dijeron, no vamos a aceptar más el juicio de Dios. Dios acabó con la tierra con un diluvio y ahora vamos a edificar una torre hasta el cielo y vamos a poner nombre y vamos a unir a toda la tierra en contorno a esta torre y este nombre. Una torre en la Biblia simboliza una fuerza, un poder, y no querían aceptar la palabra de Dios de ir por toda la tierra y poblar toda la tierra. Querían concentrar a todo el mundo en Babilonia bajo el control del hombre. Y eso es lo que el hombre sigue haciendo, a elevar su propio nombre, su propia fuerza y a tratar de controlar a todo el mundo. Eso es lo que estaban haciendo en Babilonia. Y se sentían tan llenos de orgullo y de capricho que tenían hasta los vasos del templo del Señor entre sus tesoros. En la Biblia un vaso quiere decir un siervo, una persona. Si nosotros llegamos a servir al Señor, podría decir que simbólicamente somos vasos al servicio del Señor. Y los vasos los hay en oro, en plata, los hay en bronce, los había en barro, en madera, en muchos materiales. Y todos esos materiales tienen su significado. Pero aquí hasta los de oro y plata estaban en poder del rey de Babilonia. Y el Señor, por boca de Jeremías, había dicho que el pueblo de Dios tenía que ir en cautiverio. Y que los que se sometían al cautiverio tenían la posibilidad de sobrevivir la cosa, pero los que seguían allá no podían sobrevivir eso, y no lo sobrevivieron. El vino en la Biblia es símbolo de la vida. El Señor también utilizó la copa y el vino para otro propósito. Lo que pasa es que hay dos vidas, hay dos posibilidades en cuanto a la clase de vida que vamos a vivir. Podemos vivir la vida de Adán, que es una vida que ya está corrupto por el pecado, o podemos vivir la vida de Cristo, que no solamente está limpio, sino que la Escritura dice que la vida de Cristo es incorruptible. Entonces la persona que toma del nuevo vino del reino de Dios no se va a embriagar en el sentido de salir fuera de sus sentidos. Pero la persona que va a consentir la vida de Adán fácilmente termina embriagado. Entonces tenemos un rey que armó una tremenda fiesta. Y los movimientos de Dios, las etapas de la vida de Dios en la Escritura son simbolizados por la palabra fiesta. Los judíos tenían que celebrar 3 fiestas al año. Estuvo primero la fiesta de la Pascua, después la fiesta de Pentecostés y después la fiesta de los tabernáculos. Y aquí en Babilonia, con los vasos del templo que era para el lugar santo, la simbología es de la clausura de la fiesta de Pentecostés.
Es una foto de cómo va a terminar esta época, en la cual tenemos personas sueltos en la iglesia hoy en día, reuniendo grandes multitudes, repartiendo unas supuestas bendiciones de Dios, y todo el mundo sale como si estuvieran embriagados. Unos caen de para atrás, otros entran en una risa histérica, otros entran en una manifestación de una clase o de otra. El que inició mucho de esto es un predicador de Sudáfrica que ha dado la vuelta al mundo, ha salido por todos los canales de televisión cristianos en Estados Unidos, y este señor ha predicado en las iglesias más grandes de Estados Unidos. Y el apodo que le han puesto a este señor es que le dicen que es el bartender espiritual, el que va a embriagar a todo el mundo con el Espíritu Santo. Y él dice a la gente que no deben de orar ni nada, sino solo recibir esta tremenda cosa que él está repartiendo. Y las manifestaciones incluyen ruidos y sonidos hasta de animales saliendo de las bocas de las personas. Unos ladran como perros, otros como gatos, otros como patos, y terminan personas hasta haciendo heces por el suelo y silbando como culebras. Todo eso vino con la connotación, decían que era la bendición de Toronto. Después pusieron a hacer cosas así en otras ciudades también, en la Florida, en muchas partes de Estados Unidos. La televisión, la TVN ha televisado mucho de eso. Otros que estuvieron involucrados en esto son un matrimonio que ha venido mucho aquí a Colombia, que son los Hunter. Está involucrado en esto Benny Hinn. Está involucrado muchísimas personas. Y están diciendo que están repartiendo algo que es de Dios, pero muchas personas terminan embriagados fuera de sus sentidos. Cuando viene el verdadero Espíritu del Señor, cuando los dones de Dios se utilizan a la manera de Dios, no solamente están manifestados los dones del Espíritu, sino también los frutos del Espíritu. Y una cosa que tienen los frutos del Espíritu Santo es que todo está bajo control del Espíritu Santo. En Toronto decían que iban mal porque no habían metido el arrepentimiento. Entonces en esta otra cosa que hicieron en la Florida, en Estados Unidos, decían que era el arrepentimiento. Pero terminaban todo el mundo revuelto ahí en el suelo, hombres y mujeres extraños, abrazados y de todo ahí revolcándose en el suelo y diciendo que era una increíble manifestación del Espíritu Santo. Pero hay una cosa, el Espíritu Santo hace las cosas en orden y limpio. Es un Espíritu Santo y limpio. Y es para conducirnos a nosotros en la limpieza. No para conducirnos a nosotros a un poco de cosas ambiguas donde no se sabe qué es lo que está pasando. Y no es para juzgar a los miles de hermanos que de buena fe se metieron en estas cosas pensando que era la voluntad de Dios. Aquí el juicio no es contra los 1000 príncipes, pero contra el rey que hizo eso, sí. Y en este momento, el atrio del lugar santo, donde está ocurriendo todo lo del ámbito carismático, que en vez de carisma ya es como si fuera carismanía, y están en una especie de concurso, llenan los estadios para ver quién tiene el don más poderoso de tumbar a la gente, dónde está el don de sanidad más fuerte, quién profetiza más rico, etcétera, etcétera. El Señor Jesús, cuando hacía sus milagros, no los hacía para llenar estadios. Y cuando la gente estaba buscando solo el milagro y no al Señor, Él se apartaba hacia el desierto y no les caminaba más de esa manera. Los verdaderos profetas no están ahí diciéndoles cosas buenas al hombre natural. Los verdaderos profetas siempre han sido rechazados en todas las épocas porque ellos han profetizado que el hombre natural no va a llegar a un buen fin, que la única manera de salir bien de acá es en la vida del Señor. La vida del Señor nos pone bajo el control del Espíritu Santo. El verdadero Espíritu Santo no nos pone fuera de control y fuera de sentido. Entonces fueron traídos, el verso 3, los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En este momento lo que están haciendo en estos sitios es que están dando unas profecías y unas cosas que dicen ser el vino nuevo de Dios. Y es para decir a la persona que si usted no tiene dinero, entonces venga a Cristo y venga a ellos. Llega allá con sus diezmos y con sus ofrendas y ellos aseguran que usted va a estar bien en cuanto a oro y plata, etcétera, etcétera, las cosas de este mundo. Y terminan estas personas adorando los dioses de estas cosas. Ellos de pronto no hacen las figuras de oro y de plata, aunque en algunas partes sí los hacen todavía. Pero ellos dicen a las personas que es la fórmula para conseguir el oro y la plata.
Y las personas que están buscando estas cosas caen en la trampa, caen en el engaño, y van allá y dan el diezmo y dan la plata. Y ellos dicen, ¿quién da $1,000,000 para que venga aquí adelante y reciba que es que la bendición de Abraham? Y el que no tiene $1,000,000, entonces tienen otra bendición de 500,000, que es un poquito más barato. Y no terminan la reunión hasta no repartir bendiciones hasta de 10,000 y de 5,000. Hay de todos los gustos y de todos los precios. Y la gente van y lo hacen. Les dan una bendición especial si usted suelte su cadena o su reloj o su anillo. Le echan sentimientos de culpa para que usted les lleve a su televisor y su equipo de sonido también, en algunas partes. Es verdad que muchas personas andan con cosas malavidas. Y es verdad que no se pueden seguir con esas cosas malavidas y esperar la bendición de Dios. Pero en las iglesias grandes de hoy, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, algo anda terriblemente mal en más del 99% de los casos. Porque el mensaje no es venga y entrega su vida al Señor para que el Señor entre a disciplinarlo a usted y apartarlo del amor de las cosas de este mundo, del amor a su propia vida, para que usted pueda vivir la vida de Cristo. Eso no es el mensaje. El mensaje es venga y vamos a asegurar que le va bien en la vida suya. Veo muy poca diferencia entre lo que está pasando en muchos de estos centros carismáticos, iglesias, donde están diciendo esto a las personas. Veo muy poca diferencia entre eso y el guerrillero o el paramilitar que se manda a rezar del brujo o de la bruja para que no les entren las balas, porque quiere seguir con su propia vida. Tienen el cuento de un grupo armado que cogieron un tipo de estos que estaba rezado para que no le entraran las balas, ni los cuchillos, ni nada, y que no lo podían matar así. Entonces hicieron una hoguera grande y metieron el tipo en la candela y lo quemaron y así lo mataron. Y hay historias como esas que circulan. O de la bruja que rezaba un comandante para que no le entraran las balas y todo funcionaba bien hasta que alguien llegó y metieron una bala a la bruja. Y así murió la bruja. Nada más en Puerto Lleras, en años pasados, mandaron matar a un brujo y la bala rebotó y dio en la cabeza a uno de los hombres más queridos del pueblo. Y así han habido problemas terribles por todos lados. Y las vergüenzas y las cosas turbias que han pasado en medio de lo que supuestamente es la iglesia cristiana es muy terrible. Hay personas allá que dicen, si no nos paga la vacuna, le vamos a hacer daño. Y en todo Colombia han habido situaciones así. Pero también en todo Colombia hay estos grupos que dicen, si no nos pagan el diezmo, Dios te va a hacer daño. Entonces, ¿quién es el terrorista mayor? Este rey estaba haciendo cosas donde él tenía reunido a todos los príncipes, estaba en su gran fiesta, donde todo el mundo estaba metido en las cosas espirituales, y metieron los vasos del templo de Dios en medio de la cosa para servir eso. Y hoy en día muchos ministros, muchos ministerios que deberían de saber mejor, están metidos en esta partida de repartir el vino de Babilonia, que embriaga. Y están ahí bebiendo todos contra todos, a ver quién aguanta más y quién recibe más bendición de las cosas de este mundo. Era posiblemente la fiesta más tremenda que se había hecho en la historia de Babilonia. Y en este momento estamos viendo la fiesta más tremenda que ha habido hasta ahora en la historia de la iglesia. ¿Cuándo se ha visto mover las multitudes que están moviendo? ¿Cuándo se ha visto prometer las cosas que ellos están prometiendo? ¿Cuándo se ha visto recoger los dineros que ellos están recogiendo? ¿Cuándo se ha visto los señales de televisión y de radio que ellos están emitiendo? Y mire lo que sucede en la mitad de esta fiesta. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora salieron unos dedos de una mano de hombre y escriban delante del candelero sobre lo encalado en la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía. Apareció una mano y en la luz del candelero. En la escritura el candelero está en el lugar santo, y aquí nos ayuda a identificar que este es el ámbito del lugar santo, el ámbito de los dones, el ámbito de los panes de propiciación, el ámbito de la lámpara que tiene que ser alimentado con aceite de olivas por los sacerdotes, el ámbito donde estaba el altar de incienso, pero no es el ámbito de la presencia de Dios, es el ámbito del ministerio, y la mano es símbolo del ministerio, que el ministerio quiere decir servicio. Y en esta hora, a la luz del candelabro de ellos, a la luz de ellos, la luz que ellos inventaron allá, porque no buscaron la luz de Dios. Dios había enviado a Daniel y sus 3 amigos, y el rey anterior había entrado en lo que Dios quería.
pero su hijo no. Dios tiene hijos. Y hay un dicho que dice que Dios no tiene nietos. Y ha sido el problema de la iglesia, porque unos hombres de Dios muy buenos y después los descendientes de ellos se apartan de Dios y siguen como si nada. Y todas las iglesias cristianas les gustan armar puestos y oficios cuando ven un verdadero hombre de Dios. Y después de que esa persona muere, lo llenan con alguien que no ha sido enviado por Dios. Y este rey no tenía nada de lo que tenía su padre, de lo que su padre había aprendido. Y su padre tuvo que aprenderlo a las malas, porque no fue capaz de aprenderlo a las buenas. Había durado 7 años completamente fuera de su sentido, comiendo pasto como un buey, para que aprendiera. Y su padre aún había tenido respeto por las cosas de Dios, pero este hijo no. Hemos tenido generaciones anteriores en la iglesia, sea la parte católica o sea la parte protestante evangélica, donde sí había un auténtico temor a Dios, donde sí se vivía la vida de Dios, a veces con limitaciones entre las tradiciones de los hombres. Pero ahora estamos en esta etapa de la fiesta final, donde el rey de Babilonia está desbocado. Y los príncipes están ahí en competición a ver quién puede tomar más vino del vino de Babilonia desde las copas del templo del Señor. Una cosa que era prohibido a los sacerdotes era tomar vino en el lugar santo si iban a ministrar ante el Señor. El vino lo tenían que tomar afuera. En las Escrituras el vino no está prohibido. El Señor Jesús tomaba vino, pero el Señor Jesús no se embriagaba. Habían personas como Juan el Bautista que hacían unos votos y unas cosas especiales donde Dios hizo claro que no podían tomar vino. Y si alguien tiene ese compromiso con Dios, hay que honrarla. Pero el vino en sí no es el problema, es el uso del vino y el propósito. Si el propósito es para alimentar la vida de nosotros, el vino nos va a conducir por mal camino. Por eso es que vemos las cantinas llenas de personas ebrias y los frutos no son buenos. Muchos mueren a cuchillo o a plomo o terminen diciendo cosas o haciendo cosas que en sano juicio no harían. En cambio, un buen vaso de vino alrededor de la mesa, en la confraternidad de la familia o con los amigos, abre otra clase de comunión, o en una fiesta de familia, o en un matrimonio. El que está bajo el control de verdad del Espíritu de Dios no va a quedar embriagado, no va a salir fuera de control. Y el Espíritu de Dios quiere poner control a todas las áreas de nuestra vida. Y lo más curioso es que el Espíritu de Dios viene para traernos libertad. Porque si no se pone control a los apetitos de nosotros, no hay libertad para hacer la voluntad de Dios. Uno no puede servir a dos amos. O estamos sirviendo a la carne, al mundo y al diablo, o estamos sirviendo al Señor. Pero no es posible servir los dos a la vez. Y si el Señor no entra a cortar lo uno, no podemos tener libertad para hacer lo otro. En medio de la fiesta, totalmente fuera de control, en Babilonia, vino la palma de una mano. El Señor envió un ministerio. Unos dicen que la palma de la mano y los 5 dedos representan los 5 ministerios mencionados en la carta a los Efesios. Lo cierto es que también ha salido mucho ministerio falso que no han sido enviados por el Señor. Pero aquí en esto solamente se veía la mano y la mano escribía. Isaías decía: yo y los hijos que me has dado somos para señales y para prodigios. Es muy interesante que esto era algo que quedó ahí escrito en la pared, quedó visible y ni siquiera era hablado. Era algo que ellos sabían que venía de Dios y no lo podían entender. Pero con solo ver la mano que escribía, entonces el rey se demudó de su color y sus pensamientos lo turbaron y se desataron las ceñaduras de sus lomos y sus rodillas se batían la uno con la otra. Se cambió de color, se le cayó la ropa y quedó ahí desnudo y temblando. Y todavía ni siquiera entendía el mensaje. Pero el solo hecho que apareció eso ahí, les interrumpió la fiesta. Se paró la música, se paró la tomada, se quedaron los vasos ahí y todo el mundo mirando eso, pasmados del pánico y del terror. El rey clamó en alta voz que hicieron venir magos, caldeos y adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que leyera esta escritura y me mostrare su declaración será vestido de púrpura, que es el color real, y tendrá collar de oro a su cuello, y en el reino se enseñoreará el tercero. Yo no sé quién sería el segundo, posiblemente la reina. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, y no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su declaración. Antes con Daniel en el reino anterior tampoco podían. Entonces el rey Belsasar estuvo muy turbado y se le mudaron sus colores y se alteraron sus príncipes. Se formó la pelea entre ellos mismos.
Estaban en un concurso a ver quién se embriagaba más. ¿Quién podía meter más vino de Babilonia a su vida natural? Y en medio del concurso, antes de que quedara bien claro quién dominaba, apareció esta escritura. Y el rey hizo de todo para que se lo interpretaran. Y estaba ahí emproblemado, y sus príncipes comenzaron a murmurar. Las fiestas a este estilo, este mundo, nunca terminan bien. Siempre alguien hace alguna desgracia terrible en la fiesta. Y los príncipes que necesitaban un líder fuerte en Babilonia tenían un rey ahí pálido, desnudo y temblando de susto, y no les gustó ni poquitico. Y lo más interesante a seguir el relato aquí es que el verdadero peligro estaba afuera. Y ellos, por estar adentro embriagados, no se daban cuenta de lo que se les venía encima. Un ejército ya estaba afuera rodeando la ciudad, y ellos pensaron que su ciudad de Babilonia era invencible porque habían conquistado el mundo entero. Y los medos y los persas que estaban afuera utilizaron una táctica similar a la táctica que usó David mucho antes para dominar a Jerusalén. Comenzaron a coger piedras y a tirarlos al río, y el río corría por debajo de la muralla de la ciudad, entraba y salía. Y esa noche desviaron el río de Babilonia y echaron el agua por otro lado, y el ejército de enemigos entró por el cauce del agua. Estos reyes aquí y estos príncipes están peleando entre ellos en medio de una borrachera terrible con los vasos de la casa del Señor, y están a contados minutos de perder todo. Y el rey se da cuenta ahora que algo anda mal, pero él no puede interpretar la cosa. ¿Por qué no puede interpretar la cosa? Porque ninguno de los que están ahí, ninguno de los sabios, ninguno de los magos, ninguno de los que están ahí diciendo que saben cómo usar los vasos del templo del Señor, ninguno de ellos conoce en realidad el idioma del Señor. Tenemos una situación tan desesperadamente triste en la iglesia hoy, de personas que hablan que son del Señor, que tienen ministerio del Señor, que tienen dones del Señor, y hay dones que son reales. Yo no estoy diciendo que estas personas no tienen dones del Señor, estoy diciendo que los están utilizando mal para su propia vida y su propio bien, y para que los demás consigan lo de su propia vida y su propio bien, en vez de buscar el verdadero reino de Dios, que no es de este mundo, no es de este sistema. Y el Señor dice que cuando no somos fieles con lo poco que tenemos, que lo poco que tenemos será entonces quitado. Ellos estaban a punto de esto, estaban buscando respuestas, en medio de una confusión tan terrible que nadie pudo ni siquiera descifrar el mensaje cuando Dios les dijo la verdad. Y temo que buena parte de la iglesia hoy en día está en las mismas. Están en una condición de una borrachera tan avanzada detrás de sus propias vidas y de alimentar sus propias vidas, que aun cuando llegue el verdadero mensaje de Dios, resulta que es en un idioma que nadie entiende. Porque el Señor tiene el verdadero ministerio y la verdadera escritura está ahí y no la pueden recibir ni entender. Posiblemente algunos príncipes querían seguir con la fiesta y estaban bravos con el rey porque paró la fiesta. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. Habló la reina y dijo: Rey, para siempre vive. No te asombren tus pensamientos, ni tus colores se demudan. En tu reino hay un varón. En la escritura, la palabra varón, en muchas aplicaciones, tiene que ver con alguien que es libre. No se usa la palabra varón para los esclavos. Y o se nacían libre o se nacían esclavo. Después de lo que pasó con los 3 hebreos que el rey anterior había arrojado al horno de fuego, lo último que pasa en ese relato es que el rey ennobleció a esos 3 muchachos. Quiere decir, los puso en libertad, porque ellos tenían la nobleza que era libre y el vulgo o los vasallos que eran esclavos. En tu reino hay un varón, y en el mundo de hoy hay un varón, colectiva, que es el verdadero cuerpo de Cristo y es un pueblo que está libre, no importa sus circunstancias, porque esta libertad va por dentro. Y la persona que está libre, no importa dónde anda, no importa cómo van las leyes o cómo está el régimen a su alrededor, nadie puede parar la verdadera libertad, porque es la libertad para estar en comunión con Dios. Es la libertad para tener un corazón limpio y agradable a Dios. Y nadie puede parar esa clase de libertad. En tu reino hay un varón, en el cual mora el Espíritu del Santo Dios. Si hay un varón por allá, por fuera de esta fiesta, en el cual mora el Espíritu del Santo Dios, ¿qué quiere decir eso? Que aquí en esta fiesta, con toda esta tomadera que está pasando, aún estando los vasos del templo de Dios y la luz que ellos inventaron, no está el Santo Espíritu de Dios.
Y eso es lo triste, que tienen dones que sí vinieron de Dios. Esos vasos sí vinieron del templo de Dios. El oro y la plata sí vino de allá, de Dios. Pero allá no está el Santo Espíritu de Dios. Y si el vino que están tomando no es de la vida del Santo Espíritu de Dios, entonces ¿de qué espíritu es? Es de un espíritu falso, en el cual mora el Espíritu del Santo Dios. Y en los días de tu padre se halló en él lumbre e inteligencia y sabiduría como conocimiento de Dios, al cual el rey Nabucodonosor, tu padre, constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Así hizo el rey tu padre. Y es obvio que este hijo no continuó esa trayectoria. Había puesto a Daniel, quién sabe en qué, pero Daniel no estaba a cargo de toda esa gente. Y todo se había desviado. Daniel quiere decir que Dios es el juez y que el Señor juzga. Y eso es lo que el Señor está a punto de hacer hoy en día. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, conocimiento y entendimiento, declarando sueños, desatando preguntas y soltando dudas, es a saber en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltasar. Llámase pues ahora a Daniel, y él te mostrará la declaración. El rey anterior había puesto por nombre a Daniel Beltasar. El rey actual, el hijo del rey anterior, se llama Belsasar. Belsasar quiere decir Bel preserve tu vida. Y Beltasar es un doble jugada en palabras. Y puede decir también Bel preserve tu vida. Pero también puede decir líder del Señor. Belsasar no era ningún líder del Señor. Estaba completamente desviado. Ahora viene Beltasar, que en otras palabras es Daniel. Y nota que Dios llenó a terror del rey primero. Y el rey estaba ahí espantado, pálido, desnudo y temblando aún en medio de su borrachera. Cuando llegó Daniel, y Daniel solamente tenía que interpretar lo que Dios ya estaba haciendo delante del rey. Es la mejor manera, mejor ministerio. Cuando la persona sabe que hay problemas y pide consejo, y uno puede llegar solamente a decir lo que el Señor manda decir. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Daniel no se metió a la brava, fue traído delante del rey. Y habló el rey y dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Nota esto, el rey no era ningún ignorante. El rey sabía toda la historia, sabía lo que había pasado con su padre, y por encima de todo eso había cogido por mal camino. Los que están haciendo estas cosas en la iglesia hoy no son ningunos ignorantes. Ellos conocen toda la historia, toda la trayectoria, y están en lo que están por buscar las cosas de este mundo y por buscar su propio beneficio, su propio bien. Y no están buscando el bien del verdadero pueblo de Dios, mucho menos la voluntad de Dios. Quieren un Dios creado en imagen de ellos para bendecir lo que quieren ellos, y han dado la espalda a la verdadera voluntad de Dios. ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Por qué no lo había llamado antes? Lo llamó como último recurso y en el último momento. Yo he oído de ti que el Espíritu del Santo Dios está en ti, y que en ti se halló lumbre, entendimiento y mayor sabiduría. En toda esta gente que tienen ahí, en toda esta manada de supuestos profetas y sanadores que andan por todas partes ahí, toda esta gente que están haciendo todo al revés, lo están haciendo, pero ellos piensan que la luz es tinieblas y que las tinieblas son la luz. Y lo que hay en ellos, dice la Escritura, es tinieblas, pero ellos piensan que es la luz. Y el Señor dice en Mateo capítulo 7 que si la lumbre que hay en ti es tinieblas, ¿cómo serían las mismas tinieblas? Y es cuando no quieren creer la verdad, no quieren recibir la verdad, y la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, es el mismo Señor Jesús. Entonces son entregados a un engaño, a lo que la Escritura llama delusión. Y aquí lo tenemos representado como una gran borrachera. Y el rey está diciendo que él sabe toda la historia. Él sabe que Daniel existió, sabe de dónde vino, sabe toda la historia de lo que pasó con su padre, y hasta ahora no ha querido entrar en razón sobre esto. Yo he oído de ti, dice. Y aquí en el verso 15 de Daniel 5 dice: y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, que leyeron esta escritura y me mostraron su declaración, pero no han podido mostrar la declaración del negocio.
Dicen ser guías espirituales y hacen de todo, milagros, señales, lo que sea. El único problema es no hablan el idioma de Dios, ni la pueden entender, ni la pueden declarar. Es para ellos un enigma. Yo pues he oído de ti que puedes declarar las dudas y desatar dificultades. Hasta ahora llegó a sentir la duda y a sentir en dificultad. ¡Qué tristeza! El Señor tiene un verdadero pueblo, tiene un verdadero hijo Aarón, tiene un verdadero cuerpo en la tierra que puede desatar dudas y dificultades. Pero las personas que piensen que van bien en su propia vida, jamás se les van a ocurrir que alguien les resuelva la duda o la dificultad en que están. Si ahora pudieres leer esta escritura y mostrarme su declaración, serás vestido de púrpura y collar de oro será puesto a tu cuello, y en el reino serás el tercer señor. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y tus presentes dalos a otro. La escritura yo la leeré al rey y le mostraré la declaración. ¿Qué quiere decir Daniel? Yo no voy detrás de estas cosas que son tan importantes para usted y para sus príncipes aquí. No importa la posición que me ofrecen, no importa los dones, no importa la ofrenda que me van a entregar, dáselo a otro. No importa, porque esto ya llegó a su fin. Pero sin embargo, voy a aclarar lo que Dios les mandó decir. Es increíble lo que pasa cuando vienen algunos de estos ministros de alguna parte. Unos, cuando van a alguna parte y arrienden el estadio y van hasta allá, tienen que mandar su propia gente a recoger la ofrenda porque no confían en el pastor del sitio. ¿Cómo les parece? Otros confían y después una pelea después porque dicen que se robó parte de la ofrenda. O hacen una gran campaña para toda la ciudad y llaman a personas que a recibir al Señor y anotan los nombres y los teléfonos, y después los pastores pelean sobre que no les dieron suficientes papelitos, porque después van detrás de esa gente para meterles sentimientos de culpa, abarcarlos en sus iglesias y sacarles más diezmos y más ofrendas. Y lo triste es que después de que alguien salga de esto y de que no es, las personas que salen de eso muchas veces no vuelven a diezmar ni ofrendar por muchos años, porque se han sentido tan engañados. La verdadera historia del diezmo dice que es para compartir con la viuda, con el huérfano, con el que tiene hambre, con el que tiene necesidad. Y también con el sacerdote, con el levita y con el profeta. Y nadie ha podido entender que si uno es verdaderamente guiado por el Espíritu de Dios, no hay necesidad de una ley implementada en su propia vida. Si uno fluye simplemente de corazón, guiado por el Espíritu de Dios, va a resultar compartiendo mucho más de un diezmo, de su tiempo, de sus bienes, de sus cosas, de su dinero, con los demás que están en necesidad. Además, el Señor va a mostrar cuál es el verdadero necesitado y dónde está el verdadero hombre o mujer de Dios digno de recibir eso. Las verdaderas cosas de Dios fluyen por naturaleza, no se imponen por temor. Los que manejan solamente la vida de Adán tienen que ser manejados por temor, pero los que tienen la vida de Cristo son manejados por amor. El rey estaba sentado ahí temblando de susto y por eso mandó traer a Daniel. Había durado años ahí en su derroche de todo y nunca se le hubiera ocurrido, pero ahora sí. Esto es lo que declaró Daniel. Dice: le mostraré la declaración. Verso 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, y la grandeza y la gloria y la hermosura. Y eso lo hizo Dios con nuestro antepasado Adán. Puso todo bajo él. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A los que él quería, mataba. Y a los que quería, daba vida. A los que quería, engrandecía. Y a los que quería, humillaba. El Señor ha dado esa potestad al hombre aquí en la tierra. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino y traspasaron de él la gloria. Esto es lo que pasó con nuestro antepasado Adán. Y la descendencia de Adán lleva muchos milenios trastornado, demente, loco. Y la única manera de recobrar el sentido de la vida es como pasó con este rey pagano. Dice la Escritura que cuando por fin alzó su mirada al cielo y reconoció la autoridad y la grandeza de Dios, volvió a sano juicio. Y la raza humana no va a volver a sano juicio hasta que no haga eso. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue puesto con las bestias,
y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios se enseñorea del reino de los hombres, y que pondrá sobre él al que quisiere. El Señor está preparando otro gobierno, está preparando un varón que es representado aquí por Daniel. Y este Daniel no va a tener que depender de la autoridad de los hombres, aun cuando en tiempos pasados a Daniel le fue bien. Pero en este reino no le fue bien, le fue mal. A los verdaderos hijos de Dios en algunas épocas les han ido bien en el pasado, pero últimamente les ha ido sumamente mal. Han estado por fuera de los gobiernos eclesiásticos en la mayoría de los casos. Pero ellos no necesitan que los reyes de este mundo les ponen en algún puesto, porque el mismo Señor está por revolcar todo. Y el Señor no va a poner personas que no han sido experimentados. Él va a poner personas que han sido fieles en lo poco. Él va a poner personas, algunos de ellos han tenido aún la prueba de recibir más. Él va a poner personas como el apóstol Pablo, que dice que él sabe y le ha tocado manejar situación de abundancia y también de escasez. Él va a mandar personas que han manejado la cosa bien estando alentados y también estando enfermos. Él va a mandar personas que saben manejar la cosa con dinero o sin dinero. Él va a mandar personas que han sido fieles al Señor estando en una fiesta o estando en un entierro. Y tú, su hijo, Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Todas estas personas y sabiendo toda la trayectoria y teniendo las escrituras, teniendo toda la historia de la iglesia, toda la historia de millones y millones de mártires que dieron su vida por las cosas del Señor. Y aquí están desbocados detrás de las cosas de este mundo. Ni siquiera entienden el verdadero idioma de Dios. Ni siquiera entienden cuáles son los verdaderos tesoros del cielo. Ni siquiera entienden dónde es la verdadera inversión, porque donde está su tesoro también estará su corazón. Y contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben, diste alabanza. Y al Dios en cuya mano está tu alma, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y eso es lo que siento en muchos sitios que dicen ser la casa de Dios hoy en día. La música es espantosa, no es una honra verdadera al Señor. Los mensajes son una abominación, diciendo a las personas cómo pueden salvar su propia vida y cómo pueden prosperar en ella, cómo pueden conseguir oro y plata y bronce y todas estas cosas. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. ¿De dónde fue enviado eso? Desde la presencia de Dios, desde el verdadero lugar santísimo. Y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Uparsen. Ellos vieron unas letras escritos por la palma de una mano, pero Daniel dice aquí que fue una escultura. No fue que cogieron un lapicero. Eso quedó en alto relieve ahí en la pared de la piedra del palacio del rey de Babilonia. Para que una mano entre y hace eso en alto relieve en una pared del rey de mármol, ahora comenzamos a entender por qué es que el rey se turbó y por qué se llenó de espanto. ¿Será que el palacio traqueó y tembló? ¿Será que los propios cimientos de Babilonia comenzaron a moverse para que le cayera la ropa al rey y se quedara ahí desnudo y temblando y pálido? A parar la fiesta, a mandar como sea, traer a Daniel, al mismo Daniel que él había dado la espalda todos estos años, después de saber los milagros que el Señor había hecho con su padre y los tratos de Dios con su padre. El Señor está por mandar algo, un mensaje a través de sus verdaderos siervos, representado por su mano, que va a hacer temblar a Babilonia. Y el mensaje es que esto se acabó y el que se quiere salvar tiene que huir de la iglesia falsa a la verdadera presencia del Señor que está por fuera del campamento. Porque el campamento, la ciudad de Babilonia, que dicen que es la ciudad de Dios, está a punto de ser tomado. Y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Uparsen. La declaración del negocio es Mene, contó Dios tu reino y lo ha rematado. Tekel,
pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y es dado a los medos y a los persas. Muchas personas saben que al final va a haber un juicio de Dios. Ellos piensan que si hicieron la oración que dijeron, o si hicieron los ritos, o si llegaron con los diezmos, o si fueron a la confesión, o a la misa diaria, o qué sé yo, que van a estar bien en ese día. Pero no saben que los elementos de juicio han estado ocurriendo. Y el Señor dice que en ese juicio Él va a decir: tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron agua. Estuve desnudo y no me arroparon. Y ellos van a decir: pero Señor, ¿cuándo le vimos así? Y el Señor les dirá: cuando ustedes se portaron así, con el más pequeñito de los míos, yo considero que se estaban portando así conmigo. Y a todos los que están en esa categoría, los va a apartar a su izquierda, a su siniestra, en terminología antigua. Y de ahí tenemos la palabra siniestro. Y después va a decir a otros: entra aquí a mi derecha, a mi mano derecha, de potestad y poder, y entren al reino que ha sido preparado desde antes del comienzo del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, estuve desnudo y me vistieron. Y dirán: pero Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo hicimos eso? Cuando lo hicieron al más pequeñito de los míos, lo estuvieron haciendo eso a mí. Él no va a preguntar a cuántos cultos asistieron, no va a preguntar cuántos diezmos dieron, no va a preguntar cuántas oraciones hicieron, no va a preguntar a cuántas vigilias fueron, ni siquiera va a preguntar si leyeron su Biblia cada día. Solamente va a preguntar qué respuesta hubo desde su corazón cuando vino alguien del Señor en necesidad, y qué hicieron. Y la reacción espontánea del corazón es lo que define el futuro. Este rey no había querido saber nada, pero nada de Daniel, aún teniendo toda la trayectoria y toda la información comprobado por años, por boca de su madre, por boca de su misma reina. Entonces, mandándolo Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura, y en su cuello fue puesto un collar de oro, y pregonaron de él que fuera el tercer señor en el reino. Esto es lo que no entienden en la política. Muchos cristianos en Estados Unidos están peleando en el ámbito de la política para elegir a un presidente que va a parar los abortos, que va a volver a poner la gente a leer la Biblia en las escuelas, que va a reprimir a los homosexuales, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que ya está muy tarde. Y además, haciendo esa clase de cosas, no se convierte la nación, porque no es posible convertir a nadie a la brava. No es posible convertir a Estados Unidos así, porque los abortos espiritualmente siguen sucediendo y han sucedido a tal grado que el Señor está muy molesto. Personas que llegan a la iglesia y oran la oración y después llegan y dicen al pastor: pero si no me siento salvo, si me siento condenado todavía. Y el pastor les dice: claro que están bien, usted está aquí conmigo en esta iglesia, lee aquí este versículo. Y nunca hace que se arrepienten de su propia vida. Nunca los conduce a un verdadero nacimiento nuevo. Esos pastores son unos médicos de aborto espirituales. Y todos estos institutos de teología, seminarios mayores, escuelas bíblicos, donde la enseñanza del hombre es repartido al hombre. ¿Qué es eso? Homosexualismo espiritual. Y después ellos quieren juzgar a los transvestis y a los homosexuales que andan por aquí en la 16:19. Estamos muy prontos a que el Señor dicta la sentencia final sobre esta gran Babilonia religiosa. Y los que esperen la sentencia, esperaron demasiado. Porque cuando viene la sentencia, el Señor lo hace cumplir enseguida. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Caldeo quiere decir espiritismo, espiritista. Rey de los espiritistas. Y tristemente el espíritu que está metido en estas personas que dicen ser de Dios no es el espíritu de Dios. Y estos grandes pastores que dicen representar a Dios no son más que una partida de espiritistas. Tristemente, cuando esta iglesia se pone en grande, entre más grande, más problemas. Y es un espíritu de engaño, de show, de espectáculo en el nombre del Señor. De hacer un gran espectáculo con los vasos del Señor. Pero están suministrando el vino, la vida de Babilonia. Y están enseñando a la gente que pueden obtener lo mejor de las cosas de este mundo. No es que Dios no quiera que estemos bien, pero hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande en la persona que está dispuesto a seguir el verdadero camino del Señor. Es el camino de tomar su madero y seguir al Señor, porque ha dado la espalda a su propia vida y va a vivir la vida del Señor.
Y el Señor sí quiere una verdadera prosperidad para nosotros, pero es diferente a la prosperidad de este mundo. Y si no se corta la raíz de la corrupción, nunca podemos entrar en la verdadera prosperidad en la vida de Cristo. Y el Señor no va a permitir en su reino a personas divididos de corazón. Él ya tuvo eso con Lucifer y hasta con Adán. Y Él no quiere más de eso. Nos dio libre albedrío, sí. Y estamos aquí, en un mundo caído, donde tenemos la oportunidad de buscar la verdadera luz. Todos los que quieren, todos los que son, buscan la verdadera luz. Y Él es la verdadera luz. Él vino para que nadie se pierda. Y para perderse alguien tiene que dar la espalda a la luz, a la verdad, al camino verdadero. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Pareció bien de Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuvieron en todo el reino. ¿Cuántos estuvieron en el aposento alto cuando vino lo de Pentecostés? Comenzó con 120. 12 es un símbolo de orden divino y 10 es la ley de Dios. Y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el primero, a quienes estos gobernadores dieron cuenta para que el rey no tuviera molestia. Cuando vino la nueva cosa, Daniel no quedó de tercero, quedó de primero. Falta otro conflicto, y es muy interesante. Babilonia terminó en un solo instante. Todo se vino abajo, y Dios hizo algo diferente. Esta gran Babilonia que tenemos hoy en día, donde los hombres piensan que saben más que Dios, donde orgullosamente dicen que han establecido su rumbo con su propia filosofía y pensamiento, todo esto va a venir abajo, y en un solo instante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hay un pueblo que sí ha aprendido, Señor, su idioma que es entendible solamente con un verdadero cambio de corazón. Su mensaje que se puede aprovechar solamente cuando entramos en el ámbito de la vida suya, Señor. Permita, Señor, que seamos fieles representantes, no solamente en palabra, sino de hecho, para que en el momento, Señor, que hay que enviar un mensaje en alto relieve, una escultura, que nosotros seamos imagen y semejanza suya, que nosotros seamos parte de su verdadero cuerpo. Pedimos, Señor, y te autorizamos, Señor, a efectuar la limpieza necesaria en nuestros corazones y en nuestras vidas. Amén.